Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En nombre de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y el Instituto Meteorológico Nacional, les damos la más cordial bienvenida a este seminario informativo sobre el fenómeno de El Niño y la Estrategia Nacional Contingente para la Gestión de Riesgos 2026-2027. Agradecemos su participación e interés en este espacio de análisis, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades orientado a comprender los posibles impactos de este fenómeno climático y las acciones estratégicas necesarias para reducir sus riesgos. Mi nombre es Mónica Vega Obando, soy funcionaria de la Unidad de Normalización y Asesoría de la CNE y tendré el agrado de acompañarles el día de hoy como su moderadora en esta actividad. Ante los desafíos que plantean las variaciones climáticas y sus efectos en los sectores sociales, económicos, ambientales y de infraestructura, resulta fundamental promover la coordinación interinstitucional, la planificación anticipada y la toma de decisiones basada en la información técnica y científica. En este contexto, la Estrategia Nacional Contingente constituye una herramienta clave para fortalecer la preparación, la respuesta y la resiliencia de nuestras instituciones y comunidades. Para iniciar, les comentamos algunos aspectos generales a tomar en cuenta para un buen desarrollo de esta actividad. La sesión está siendo grabada. Les rogamos mantener en todo momento una comunicación cordial y respetuosa. Por la dinámica de la actividad, los micrófonos y cámaras se van a permanecer apagados durante la sesión. Les recordamos que este es un evento en vivo, por lo que pueden surgir sonidos de fondo o situaciones técnicas propias de una transmisión en tiempo real. Agradecemos su comprensión. También durante esta sesión se va a compartir un enlace de asistencia, que es muy importante que por favor lo completen, tanto por el control interno nuestro y de las instituciones participantes, como para el envío de materiales de la sesión. Y bueno, para garantizar una interacción adecuada, hemos habilitado el chat para que realicen sus consultas o comentarios, y estos serán atendidos por las personas facilitadoras al final de cada presentación. También recordarles que las consultas que queden pendientes van a ser atendidas por medio de correo electrónico. Para dar apertura a esta actividad, nos complace ceder la palabra al señor Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, quien nos va a compartir un mensaje de bienvenida. Adelante, don Alejandro. Nuevamente reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Comisión Nacional de Emergencias, conocido como, y también deseo estrenarle un saludo especial a José Miguel Jiménez Araya, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, con quien he mantenido una coordinación permanente para este tema específico, para hacer posible también este importante espacio de capacitación dirigido a los gobiernos locales, a las organizaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y a personas integrantes de los comités comunales de emergencia. Su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades municipales es fundamental para poder avanzar hacia los territorios más seguros y resilientes. De igual manera que expresamos nuestro sincero agradecimiento a la señora Karina Hernández Espinosa del Instituto Meteorológico Nacional por el valioso apoyo técnico y científico en esta iniciativa. La información que genera el Instituto Meteorológico Nacional es una base importantísima para comprender la evolución de los eventos hidrometeorológicos y fortalecer la toma de decisiones oportunas en materia de gestión del riesgo. Saludamos también a las personas representantes de los gobiernos locales, a las de oficinas municipales de gestión del riesgo, a las organizaciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y a las personas integrantes de los comités comunales de emergencia que hoy nos están acompañando. Agradezco profundamente el tiempo que han destinado para participar en este seminario virtual. El propósito de este encuentro es compartir información técnica actualizada sobre el fenómeno del Niño y presentar la Estrategia Nacional Contingente
para la gestión del riesgo 2627, una herramienta que orienta la acción anticipatoria y la coordinación interinstitucional para reducir los posibles impactos sobre la población, la infraestructura, los servicios esenciales y los medios de vida. Recordemos que Costa Rica es un país expuesto a múltiples amenazas y frente a escenarios asociados a la variabilidad climática, la preparación anticipada es una de nuestras principales fortalezas. Los escenarios previstos para el desarrollo del fenómeno del Niño demandan una planificación oportuna, decisiones fundamentadas en evidencia científica y una estrecha coordinación entre las instituciones de nivel nacional, los gobiernos locales y las comunidades. Por eso la Estrategia Nacional Contingente constituye un llamado para todas las instituciones y las organizaciones aquí representadas. Cada una tiene o tenemos la responsabilidad de analizar los posibles impactos del fenómeno del Niño dentro de su ámbito de competencia, revisar y fortalecer los planes, definir medidas contingentes, impulsar desde ahora las acciones necesarias para reducir el riesgo. La resiliencia de nuestro país depende de ese compromiso que demostremos y de la capacidad que cada actor tiene para anticiparse, para coordinar y para actuar oportunamente. Por ello, este seminario es una oportunidad que no debemos desaprovechar para fortalecer conocimientos, compartir experiencias y reafirmar que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida. El trabajo articulado entre la Comisión Nacional de Emergencias, el IFAM y el IMN, las organizaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y las municipalidades es esencial para proteger la vida, para reducir las pérdidas y para construir comunidades cada vez más resilientes. Deseo expresar un especial agradecimiento al equipo técnico del IFAM y de la Comisión Nacional de Emergencias, cuyo profesionalismo, dedicación y trabajo conjunto han hecho posible la realización de este seminario. Agradezco nuevamente su participación y el compromiso que cada uno de ustedes demuestra desde sus respectivos ámbitos de acción. Sean todas y todos bienvenidos al seminario virtual Fenómeno del Niño y Estrategia Nacional Contingente para la Gestión del Riesgo 2026-2027. Muchísimos éxitos para todos. Muchísimas gracias, don Alejandro, por su valiosa intervención y por el liderazgo que impulsa desde la CNE en favor del fortalecimiento de una cultura de prevención, preparación y resiliencia en nuestro país. Continuando con el programa, nos honra presentar al señor José Miguel Jiménez Araya, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, a quien agradecemos por el apoyo brindado mediante el trabajo articulado colaborativo que de manera conjunta se ha venido impulsando en beneficio del fortalecimiento de las capacidades institucionales y municipales. Adelante, don José Miguel, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a don Alejandro Picado Duarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, a doña Karina Hernández Espinosa del Instituto Meteorológico Nacional y a ustedes que hoy nos acompañan en este seminario virtual o esta capacitación virtual que hemos denominado la Estrategia Nacional Contingente sobre el Fenómeno del Niño. Yo primero quiero agradecer a la articulación interinstitucional, a las puertas abiertas que ha tenido la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Meteorológico y nuestros funcionarios del IFAM para que hoy, gracias a la maravilla de la naturaleza, de la tecnología, perdón, tengamos en este momento a más de 140 personas o a 138 para ser exactos, conectados en esta exposición que dará las especificaciones y las precisiones que científica y tecnológicamente se han analizado, se han visto desde la articulación interinstitucional. También le doy una felicitación enorme al equipo de trabajo del IFAM, a los compañeros que estuvieron convocando, que fue la Comisión Nacional de Emergencias y también el IFAM, por la maravillosa participación. De mi parte,
Lo único que quisiera dejarles a ustedes es que ya el solo hecho de ustedes estar acá demuestran una condición de vocación hacia el servicio, hacia las personas, hacia la gente más necesitada, y eso básicamente es fundamental para la atención de emergencias, para la prevención de los riesgos, pero para la intervención comunal. Un saludo especial a los municipalistas que hoy se encuentran aquí, a los compañeros del sector municipal, pero también al sector privado, también a las organizaciones comunales, porque este trabajo lo vamos a sacar adelante entre todos. Hoy los alcances de este seminario lo que van a indicar es un poco sobre los aspectos meramente técnicos de la situación del fenómeno del niño, que tiene una explicación científica sobre lo que ha pasado realmente en la humanidad y que Costa Rica no es ayuno a ello. Pero yo lo que quisiera hoy dejar aquí plasmado es que el gobierno de la República prácticamente en el inicio de las funciones de la señora Presidenta Laura Fernández, dirigidos directamente por ella y con la dirección también de don Alejandro como el ente rector de la atención de las emergencias en Costa Rica, hemos tenido no menos de 4 o 5 encuentros interinstitucionales dirigidos por la señora Presidenta que expondrán a ustedes más de 200 acciones que se han desarrollado para mitigar el fenómeno del niño, para prevenirlo, pensando en los agricultores, pensando en las personas que viven en situaciones de riesgo, pensando también en las personas donde la lluvia también azotará, porque se darán cuenta ustedes diferentes características. Entonces, llena de mucha ilusión y de mucho orgullo, aunque lo que vendría serían efectos adversos de la prevención y del trabajo enorme que ha liderado la señora Presidenta de la República y que hemos nosotros como equipo interinstitucional puesto para que ustedes tengan estas 200 acciones para mitigar el fenómeno del niño y que tengan conocimiento, pero que además ustedes nos ayuden como agentes multiplicadores de la información hacia las personas que se encuentran en riesgo y decirles que el gobierno de la República se encuentra preparado, está con todas las acciones necesarias para poder mitigar la acción del fenómeno del niño y en conjunto, de manera interinstitucional, poder tener las respuestas que las personas que viven en nuestros territorios, que son nuestra razón de ser, requieren ante una situación como ellas. Termino otra vez agradeciendo la participación en este seminario. Me llena de mucha emoción ver tanta gente, pero además pedirles que se queden hasta el final, que aprovechen, porque lo que aquí se va hoy a explicar es un tema bastante serio y que una vez que ustedes estén enterados sobre eso, la Comisión Nacional de Emergencias y el IFAM y el Instituto Meteorológico Nacional estarán de la mano con ustedes en los territorios cuando sea así posible y necesario para poder empezar a conformar las comisiones y los comités interinstitucionales que sean necesarios para la atención del fenómeno del niño. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y que les aproveche muchísimo en este seminario. Muchísimas gracias por estas palabras de bienvenida y motivación que definitivamente reafirman la importancia del trabajo conjunto y el compromiso de cada una de las personas e instituciones participantes en este seminario. Bueno, para seguir con nuestra sesión, pues aquí se brindará una explicación sobre el fenómeno del niño, sus principales características y los impactos que puede generar en nuestro país. Asimismo, se presentará la Estrategia Nacional para la Gestión del Riesgo, resaltando sus objetivos y ejes de acción. Para ello, tenemos el agrado de presentar a nuestra primera facilitadora de hoy, la señora Karina Hernández Espinosa. Ella es meteoróloga e investigadora del Instituto Meteorológico Nacional desde el año 2008. La señora Hernández cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional. Además de su labor investigativa, se desempeña como docente en diversas universidades públicas y posee especialización en agroforestería, agricultura sostenible y climatología, áreas en las que ha realizado importantes aportes para el fortalecimiento del conocimiento y de la gestión del riesgo.
Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su disposición para acompañarnos y compartir el día de hoy su experiencia en esta actividad. Le recordamos a las personas participantes que las consultas van a ser atendidas al finalizar la presentación y les invitamos a anotarlas y plantearlas durante el espacio destinado para las preguntas y respuestas aquí en el chat. Y también, por favor, completar la lista de asistencia. Adelante, Karina, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias a usted por la presentación. Voy a poner a presentar mi pantalla. Nada más me confirma que se escucha bien, por favor. Correcto, se escucha perfecto. Perfecto. Qué dicha. A cambiar con modelador. Bueno, para mí es un gusto estar aquí en el webinario hoy. Les agradezco a todos los que están conectados por sacar el ratito para ponerse al tanto de este tema tan relevante y que bueno, que ya está teniendo afectaciones a nivel nacional y bueno, así se prevé que continúe este año 2026 e inicios del 2027 como ya vamos a ver. Yo primero quisiera iniciar hablando de la Comisión COENOS. Es una comisión técnica consultiva creada por decreto ejecutivo. Este es el número de decreto nuevo porque se hizo una reforma a la COENOS, pero en realidad esta comisión fue creada con el niño de 1997, que ya vamos a ver en las grafiquitas comparativas para los que no recuerdan ese niño. Fue un niño bastante particular para Costa Rica. Entonces, es una comisión que ha venido trabajando desde 1997 operativamente. Y muchas de las instituciones listadas aquí están desde 1997. Y bueno, nosotros como instituciones de gobierno con actividad operativa, pues apoyamos a la Comisión Nacional de Emergencias con esas zonas de afectación que tenemos a nivel nacional, que ya para eso les van a hablar con muchísimo más detalle de esta maravillosa estrategia de contingencia que tenemos este año 2026. Primero empecemos hablando del fenómeno ENOS. ¿Qué significa ENOS? El Niño Oscilación del Sur. Este año nos interesa su fase El Niño. Les cuento que las regiones de monitoreo están por aquí en el Pacífico Ecuatorial, Océano Pacífico Ecuatorial. Costa Rica está por aquí diminuto. Tenemos 4 regiones de monitoreo. Algo muy relevante es que la región moradita, esta 3, es la que está más cerca de Costa Rica y es pues la que le damos más peso, más relevancia en el meteorológico. ¿Qué pasa con esto de niño? Bueno, podemos tener aquí el monitoreo de una niña o el monitoreo de un niño en el caso del 2026. Pero vean que cada una de esas regiones de monitoreo lleva un monitoreo, aunque sea redundante. ¿Qué vemos aquí en estos contornos celestitos? Vemos potenciales niñas y en contorno naranja los potenciales niños. Vean cómo ya en el dato más reciente lleva un valor de o una anomalía de 1.8 grados, es decir, 1.8 grados más cálido de lo normal. ¿Qué pasa? Que para que se dé inicio a un niño necesitamos que esa temperatura en el Pacífico Ecuatorial esté medio grado más caliente durante 3 trimestres móviles, que es lo mismo que hablar de 5 meses consecutivos. Ahora, ¿qué pasa? Que realmente el fenómeno ENOS tiene 3 fases. El niño es el que nos interesa ahorita, pero también tenemos una fase neutra y tenemos una fase la niña. ¿Qué es la fase neutra? Justamente esa fase que no es ni niña ni el niño. Es una fase en la cual a nivel nacional lo que más influye son las cosas locales, como la zona de convergencia intertropical, como la temporada de huracanes, la temporada de empujes fríos, vaguadas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando tenemos un niño? Bueno, ya vimos que se calienta, o sea, anomalías positivas, ese Pacífico Ecuatorial. Entonces se desplazan esas celdas de circulación atmosférica. Ahorita lo vamos a ver ya con más detalle. Pero ¿qué pasa con una niña? Más bien tenemos un enfriamiento en el Pacífico Ecuatorial, es decir, tenemos anomalías negativas. Pero volviendo al niño, que es lo que nos atañe este año, les muestro aquí un grafiquillo que justamente utilizo para explicarles la intensidad de un niño. Ya hablamos de que se requiere que esa temperatura del Pacífico Ecuatorial esté por encima de 0.5 grados. Eso nos da un niño débil. ¿Qué pasa si supera 1 grado esa anomalía del Pacífico Ecuatorial? Bueno, tenemos un niño moderado.
Y si supera 1.5, tenemos un niño fuerte. Si llegamos incluso a 2, más de 2, un niño muy fuerte. A modo de ejemplo, por aquí vemos el niño del 2015, alcanzó 2.8 en su máximo. Entonces, esta grafiquilla también es muy útil para identificar o para entrar en conciencia. Vamos a ver, siempre tenemos la presencia del fenómeno enos, todos los años. O tenemos un niño, o tenemos una niña, o tenemos una fase neutra. Siempre está alguna de las tres fases dominando las condiciones. Hay muchas otras oscilaciones oceanoatmosféricas que entran en juego con el niño y la niña. Algunas favorecen el desarrollo del niño y la niña, otras más bien frenan ese desarrollo del niño y la niña. Ya vamos a ver más adelante un par de ejemplos. Enfocándonos nuevamente en el niño, les dejo una foto bastante reciente del niño para que lo conozcan. Por aquí está Costa Rica nuevamente y vean esta franja caliente, naranja, rojiza, son anomalías positivas, es decir, temperaturas más cálidas de lo normal. Este es el niño. ¿Qué pasa? Que el fenómeno ENOS tiene no solo una componente oceánica, sino también una atmosférica. Cuando en el meteorológico decimos, ahí ya tenemos el acople de la atmósfera, quiere decir que ya la atmósfera cambió cómo circula. Y eso es lo que tiene implicaciones directas en el clima de Costa Rica o en la variabilidad climática de Costa Rica. Pero en términos del océano, tiene dos partes también este fenómeno Venus. Una es la temperatura superficial, que es justo esta que estamos viendo aquí. Esta es la que veríamos si levitáramos sobre el océano, ahí en el Pacífico ecuatorial, y tuviéramos visión térmica para ver cuál es la temperatura del océano. Esta, la superficial. Pero también es importante lo que está pasando en las profundidades del océano. Y vean esta lengua roja, naranja, es justamente la parte de abajo de aquí, ¿verdad? Es decir, estamos viendo la profundidad del océano. ¿Y por qué es importante la profundidad del océano? Porque esto nos puede ayudar a darnos una idea de qué tan estable está ese niño, de cuánto más se va a mantener. Por ejemplo, les cuento que hace 2 meses teníamos esta lengua cálida, igual de extendida, pero menos roja. Hace un mes estaba más aquí, más arribita, y vean, al 7 de julio otra vez está extendida, pero esta vez más roja. Ahora, ¿qué pasa si comparamos este niño del año 2026 con otros niños anteriores? Les decía que íbamos a ver un comparativo con el 97, ¿verdad? El que creó la Comisión Coenos. Pero también hay un comparativo aquí en naranja con el niño del 2015, porque ya sabemos que ese niño fue un niño con grandes implicaciones en los sectores productivos nacionales. Pero bueno, volvamos al niño 2026, que es esta curva roja. Vean cómo el valor para junio 2026 está por encima incluso del valor que tuvo el niño del 97, el niño del 2015 para el mes de junio. Les cuento que desde el inicio de los registros de esta oscilación no habíamos tenido un junio tan caliente como este. En la región 3, que recordarán aquella cajita moradita que está más cerca de Costa Rica. Entonces, en junio 2026 estamos rompiendo un récord. Ha sido el junio más cálido en la región 3. ¿Qué pasa en cuanto a el efecto? Porque tal vez algunos dirán, bueno, ¿por qué es tan relevante lo que está pasando en el Pacífico ecuatorial si eso está a cuánta distancia de Costa Rica? Bueno, resulta que es una franja tan grande la que se calienta cuando tenemos un niño ahí en el Pacífico ecuatorial que tiene implicaciones no solo en Costa Rica, no solo en Centroamérica, sino que en muchas partes del mundo. Pero volviendo a Costa Rica, cuando nosotros estamos en una época lluviosa normal, tenemos entonces esos vientos del oeste que vienen desde el Océano Pacífico hacia la vertiente del Pacífico, más fuertecitos, están metiendo esa humedad, toda esa humedad se forma aquí cerca de la costa y el viento la empuja y entonces tenemos lluvias todas las tardes como una época lluviosa normal. ¿Qué pasa en el Caribe? Bueno, tenemos lluvia todo el año, no tenemos época seca y lluviosa, entonces ahí sigue el aporte de los vientos del este metiendo humedad en la vertiente del Caribe. Ahora, ¿cuál es el cambio en la historia cuando tenemos un niño? Bueno, justamente vean que estas flechillas de los oestes son menos marcadas, menos aceleradas. Vean que estas nubecitas de la vertiente del Pacífico son menos gordas. ¿Qué significa esto? Bueno, que justamente durante un niño, como la celda de circulación atmosférica cambia, es decir, cómo circula el viento cambia, entonces tenemos
un viento menos acelerado. Ese viento que normalmente va aquí del Océano Pacífico a la vertiente pacífica es menos acelerado. Entonces tiene menos fuerza para arrastrar esas nubes gorditas, pero además esas nubes gorditas ya no se forman tan cerca de nosotros. Entonces por eso es que la distribución de la lluvia es tan mala durante un niño, porque entonces en algún momento el viento podrá meternos algo de humedad y tendremos unos buenos aguaceros, pero después esa condición no se sostiene día tras día. ¿Qué pasa entonces durante un niño en la vertiente del Caribe? Bueno, si los vientos del oeste se debilitan, los del este agarran fuerza. Y entonces vemos más gorditas estas nubes, este viento más acelerado. Y entonces durante un niño tenemos condiciones entre normales y excedentes de lluvia en la vertiente del Caribe. Ya lo sabrán los compañeros que han tenido que estar atendiendo emergencias ahorita, estos días, la semana pasada en la vertiente del Caribe, justamente por esos escenarios bastante lluviosos. Ahora, les dejo aquí una foto de cómo se comporta este trimestre climatológicamente con un niño. Entonces, de agosto, septiembre, octubre, si hacemos una climatología de niño, vemos aquí entonces en colores amarillos, cafecitos, condiciones deficitarias en ese trimestre, en milímetros de lluvia. Y aquí en verdes azules vemos excedentes de lluvia. Entonces, ¿qué vemos en este trimestre de agosto, septiembre, octubre? Bueno, como la vertiente del Pacífico, incluso el Valle Central, muestran los escenarios más deficitarios. ¿Cuánto es eso? Bueno, más de 200 milímetros menos de lluvia. ¿Qué pasa en el resto del país? Vean condiciones, estos anaranjaditos, que siempre son condiciones deficitarias, pero menos deficitarias. Y vean la particularidad en el Caribe. Tenemos tonos verdes, excedentes de lluvia. Tenemos condiciones blancas, que son lo normal. Es decir, esa condición de excedentes de lluvia en el Caribe. ¿Qué pasa si nos movemos al trimestre de noviembre-enero? También hablando climatológicamente. Bueno, vean cómo los colores son menos intensos en gran parte del país. Vean cómo los tonos más deficitarios se ubican aquí en el Pacífico Sur y vean cómo aquí en sectores muy costeros del Pacífico Central. ¿Qué pasa en el Caribe? Ya no vemos condiciones excelentes de lluvia. Entonces, vean cómo la condición se vuelve menos drástica en cuanto a la reducción de la lluvia, pero se extiende a nivel nacional. Es decir, según el periodo del año que estemos analizando con respecto al niño, cambian esas condiciones. Quiero explicarles un par de casos niño que fueron muy particulares. Ya hablamos del niño del 2015, un niño que gracias a la declaratoria de emergencias tenemos muy documentadas las afectaciones a nivel nacional. Entonces, vean aquí cómo en el 2015 se pinta medio mapa de Costa Rica. Básicamente la vertiente del Pacífico y el Valle Central. ¿Qué pasó en el 2015? Tuvimos 63 récords de temperatura máxima. De esos 63 récords en el año, 36 fueron de más de 2 grados. Vean esto, desde abril a diciembre, todo ese periodo. ¿Qué pasa si lo comparamos con el año 2023? Que es un niño que muchos no recuerdan, pero fue un niño que tuvo una particularidad como ninguno en la historia. El niño del 2023, vean que tiene marcadito todo el país. Entonces, esos 35 récords que se registraron en el 2023, de esos 35, 22 fueron de más de 2 grados. Pero vean cómo los récords fueron a nivel nacional entre junio y diciembre. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que las condiciones o los efectos del niño en cuanto a temperaturas máximas fueron tan diferentes. Véanlo así. Tenemos en el 2015 un niño establecido aquí en el Pacífico ecuatorial, que hace que la temperatura aquí en el mar cerca de Costa Rica, bueno, en el Océano Pacífico cerca de Costa Rica, sea más cálida de lo normal, pero teníamos otra oscilación que está más bien en el Océano Pacífico Norte, que también estaba positiva. Entonces teníamos todo el Pacífico calientito. ¿Y cuál fue el efecto? Muy pacífico, ¿verdad? Valle Central, vertiente del Pacífico. ¿Qué fue lo que pasó en el 2023? La historia fue diferente, porque en el 2023 tuvimos justamente ese niño aquí en el 2023, en el Pacífico Ecuatorial, calientito por aquí cerca de Costa Rica, el Océano Pacífico.
Esa oscilación del norte del Pacífico no estaba caliente, como sí pasó en el 2015, pero teníamos el Mar Caribe y el Atlántico rompiendo récords como nunca en su vida. Aquí les dejo una grafiquilla del 2023. Esta condición se mantuvo incluso hasta inicios del 2025. Entonces vean que estábamos inmersos en una piscina caliente, es decir, las dos masas de agua que tenemos a la par en Costa Rica, las dos estaban muy cálidas y por eso el efecto fue nacional. Entonces vean cómo depende del niño en el que pensemos, así son las afectaciones a nivel nacional. Esta grafiquilla tal vez parece muy complicada, pero concentrémonos en lo siguiente. Estamos analizando número de días con precipitación mayor a un día. A 1 milímetro, es decir, días con lluvia que decimos en meteorología. Tenemos aquí sitios de monitoreo en todo el país. Tenemos el conteo de número de días con lluvia desde 1991 hasta el 2025. Y tenemos aquí, entonces, nos vamos a enfocar en que las cajitas o los cuadritos azules y celestes son más días con lluvia y los rojos rosadillos son menos días con lluvia. Vean aquí los 3 últimos niños, o bueno, los 3 niños más relevantes que hemos tenido desde el 91. Tenemos ese del 97 que creó Alacoenos, y si vemos a nivel nacional, todavía vemos algunos azulitos, celestes, muy enfocados en la vertiente del Caribe, pero vemos varios rojos aquí, que esto nos muestra cómo en el 97 la distribución de los días con lluvia o la distribución de la lluvia en el mes, en el año, fue mala. Ahora, ¿qué pasa? Si nos vamos al 2015, vemos cómo es todavía más difícil ver colores azules, vemos algunos celestes y también enfocados en la vertiente del Caribe. Y vemos cómo hay incluso colores rojos más fuertes, es decir, menor cantidad de días con lluvia, una peor distribución de la lluvia. ¿Y qué pasa en el 2023? Vean cómo los tonos son menos rojos, pero tampoco hay mucho celeste, celestes muy claritos, es decir, otra vez tenemos esa mala distribución de las lluvias. Esto ya lo sabemos, esto es para demostrarles cómo la distribución de la lluvia se ve muy afectada cuando tenemos un fenómeno en su fase del Niño. ¿Qué pasa aquí? Bueno, justamente tenemos Costa Rica por aquí y quiero contarles que los efectos de este niño, ya les decía, o de los niños en general, y las niñas son a nivel mundial. Entonces, si nos enfocamos en Latinoamérica, vean aquí cómo está Costa Rica y en estas lenguas anaranjadas vemos condiciones menos lluviosas y en las azulitas celestitas vemos condiciones más lluviosas. ¿Qué pasa? Que si nos enfocamos en la vertiente del Pacífico, vean cómo para Costa Rica, Centroamérica, incluso gran parte de México, tienen condiciones deficitarias de lluvia. Pero si nos vamos a Sudamérica, a la misma vertiente Pacífico, más bien a ellos les llueve más de lo normal. Es decir, depende de cuál zona del mundo estamos analizando, el efecto del niño es diferente. Vean que incluso en Costa Rica, que es diminuto, tenemos una condición muy diferente entre el Pacífico y entre el Caribe. Y justamente al Ministerio de Agricultura le está tocando lidiar fuerte con esa condición porque tienen que lidiar con esos dos escenarios extremos. Productores que están sufriendo con condiciones deficitarias en el Pacífico y otros que tienen mucho excedente de lluvia en la vertiente del Caribe. Nosotros en el meteorológico llevamos un sistema de alerta temprana de Lenos y les voy a contar cómo funciona. Tiene, bueno, esta es la fotillo. Aquí vemos inactivos cuando estamos en una fase neutra de Lenos. Tenemos 3 etapas para niña y 3 etapas para niño. Les voy a contar. Cuando nosotros estamos en vigilancia, que lo anunciamos en marzo de 2026, teníamos entonces, vamos a ver, la vigilancia implica que tenemos una idea de que podría llegar ese niño en algún momento, pero hay demasiada incertidumbre o la certeza es baja, como queramos verlo. ¿Qué pasa cuando esa agujilla se mueve a advertencia? Lo anunciamos en mayo. En advertencia tenemos justamente mucha certeza y casi ninguna incertidumbre de que ya viene el niño. Totalmente seguros de que viene el niño. Entonces aquí empezamos a pensar en otras cosas. Empezamos a pensar qué tanto va a durar ese niño y qué tan intenso podría ser. Y ya en la tercera etapa del SAT-ENUS tenemos la agujilla en el niño. Esto lo anunciamos ahorita en junio.
¿Qué significa esto? Que ya tenemos efectos del niño a nivel nacional, que la atmósfera ya se acopló con el cambio de la temperatura en el océano y ya lo estamos percibiendo a nivel nacional. Entonces, ¿qué es particular en el año 2026? Que entre cada una de estas etapas el tiempo fue muy poco. Eso no ha ocurrido en otros niños. Vean que si recuerdan esa figura donde comparamos el niño 2026 con otros, eh, justamente este va creciendo muy rápido. Por suerte, ahorita entre mayo y junio ya parece haberse sentado y climatológicamente tiende a disminuir un poco. Entonces, crucemos los dedos. ¿Qué pasa entonces con el fenómeno Venus? Bueno, ya tenemos actualmente o seguimos con esa agujilla en el niño y aquí tenemos las intensidades que se pronostica como fuerte, intensidad fuerte para agosto-octubre. Recuerdan que hablamos de las intensidades en aquella grafiquilla de azul con blanco. Medio grado débil, 1 grado moderado, 1.5 fuerte, más de 2 muy fuerte. ¿Y qué se prevé para lo que resta del año y más allá? Bueno, entre julio y septiembre tendríamos un niño fuerte. Es común que el máximo del niño se dé a finales de año y eso es lo que estamos esperando, que ese niño siga aumentando su intensidad para llegar a su máximo a finales del 2026 y después empiece a decaer, que es lo normal. Entonces, ese niño o este niño que tenemos en 2026 estaría acompañándonos por lo menos hasta abril del 2027. ¿Qué significa esto? Significa toda la época lluviosa del año 2026 y la época seca del año 2027 al menos. Ahora, es normal que cuando tenemos un fenómeno Enos en su fase el niño, tengamos una menor cantidad de sistemas en la temporada de huracanes. Ahorita, de hecho, registramos uno en el Atlántico, que es la que más nos afecta. Vean cómo, perdón, dos, esta es la actualización. Si recordarán, una de estas tormentas fue justo la Cristina que nos estuvo afectando del 3 al 8 de junio. Quiero explicarles la diferencia, aprovechando entre ondas tropicales y tormentas tropicales o huracanes, justamente porque son familia, pero no son lo mismo. Ambos ocurren entre mayo y noviembre. Toda tormenta tropical, todo huracán sale de África como una onda tropical. Todas las semanas tenemos la salida de varias ondas tropicales de África. Tienen que atravesar esas ondas todo el océano Atlántico, tienen que entrar al mar Caribe para llegar hasta Costa Rica. De todas esas ondillas que salen todas las semanas, que bien tenemos más de 45 en un año contabilizadas, de todas esas, algunas tienen las condiciones en el océano y en la atmósfera para convertirse en tormentas tropicales. Las que ya lograron convertirse en tormentas tropicales pueden tener condiciones favorables todavía y crecer a huracanes o incluso huracanes mayores. Esa es la diferencia. Por eso les digo que son familia, pero no son lo mismo. Por otro lado, el SAT sequía es muy importante ahorita porque justo en el cierre de junio ya se identificó sequía meteorológica en varias partes del país. Tenemos la zona norte occidental que abarca más o menos Huatusco, para los Chiles, tenemos todo el Valle Central y tenemos gran parte del Pacífico Norte. Vean que sale de esta condición solo la península de Nicoya. Pero además, vean que hay un montón de rayitas aquí de forma costera en todo el Pacífico y eso significa que desde la península de Nicoya hasta la península de Osa, pasando por los sectores costeros de la vertiente, del Pacífico Central, tenemos una condición de casi sequía meteorológica. Es decir, está tan cerca de presentar todos los criterios o cumplir todos los criterios de sequía meteorológica que entonces justamente por eso estamos aquí con este rayadito, porque ya estamos a punto en esos sitios. Entonces ya manera de comparación. ¿Cómo inició este año? Inició con una época lluviosa retrasada. Una época lluviosa que en el mejor de los casos duró un mes e inmediatamente se nos atravesó la canícula. Una canícula extendida e intensa. Vamos a ver, una canícula promedio o climatológica suele ocurrir entre mediados de julio y mediados de agosto. ¿Y qué pasó este año? Inició en la segunda quincena de junio y por lo menos se va a extender hasta finales de agosto. Es decir, cuando normalmente suele ser un mes, este año 2026 van a ser 2 meses y medio.
Una clarísima mala distribución de la lluvia. Es lo que hemos tenido ahorita principalmente en mayo, junio y lo que va de julio. Temperaturas más cálidas en gran parte del país, es el Caribe quien se sale un poco de esta condición, y condiciones deficitarias sostenidas. ¿Qué se prevé para el segundo semestre? Bueno, que se mantenga esa condición de sequía de canícula eh, por lo menos hasta agosto. El Niño, ya les mencioné, por lo menos abril 2027. Esa temporada de huracán es menos activa, incluso una temporada de empujes fríos es menos activa. Que se mantenga esa mala distribución de la lluvia, lluvias deficitarias en el país, ya veremos que excepto en la vertiente del Caribe, extensión de esa sequía meteorológica a otras zonas muy probablemente, porque los escenarios que prevemos son deficitarios para el resto del año, y temperaturas pues más cálidas en todo el país. Y si vemos la foto justamente de lo que se prevé para estos 2 trimestres siguientes, vemos agosto-octubre. Condiciones deficitarias o de menos lluvia que van entre 40 y 60% en gran parte del país. Ese 60% justamente para el Pacífico Norte. ¿Qué pasa en el Caribe? Bueno, excedentes de lluvia que van desde 10 hasta 15%. Si seguimos enfocados en lluvia, para noviembre, enero, tendríamos condiciones normales de lluvia, pero levemente deficitarias en el Caribe, de menos 10 incluso por ciento. ¿Y qué pasa con ese rosadillo? Bueno, no pronosticamos lluvia en la época seca porque los milímetros son muy poquillos. Entonces, digamos, una región climática que tenga, por ejemplo, 5 milímetros de lluvia. Si vemos que va a llover 10, pues sería un 100% de lo que llueve y sonaría muy dramático. Así que no se pronostica en la época seca. ¿Qué pasa en términos de temperatura? Estos colorcillos, vean que todos los valores son positivos y que la foto de agosto-octubre es igual a la de noviembre-enero. Es decir, desde ahorita hasta enero esperaríamos condiciones de temperaturas medias más altas de lo normal en todo el país. ¿Más altas cuánto? Bueno, por lo menos medio grado en el Caribe y en el resto del país más de 1 grado, pudiendo alcanzar el Pacífico Norte incluso hasta 2 grados más cálido de lo normal. Esto es temperatura media. Para que la temperatura media alcance 2 grados, quiere decir que la temperatura máxima estuvo bastante alta también. Bueno, contarles que esto se actualiza mes a mes, el segundo viernes del mes. La próxima actualización queda para el 14 de agosto. Tenemos una charlita virtual que es apenas de media hora. Si gustan participar, me escriben un correíto, pero también colgamos un video en el canal de YouTube para los que no puedan verla, del meteorológico, y tenemos un documento justamente en la página web. Y también quería aclarar que estos pronósticos de lluvia y temperatura no es algo que Karina Hernández se inventa, sino que somos un grupo de meteorólogos que trabajamos en conjunto aquí del Instituto Meteorológico Nacional, que yo orgullosamente coordino. Quería aprovechar el momento, no sé cómo estoy de tiempo, pero quería aprovechar, si voy mal de tiempo me avisan y me detengo aquí, pero quería aprovechar justamente para explicar algunos productos operativos que generamos en el meteorológico que pueden ser de utilidad para ustedes. Tenemos este primero, el pronóstico climático estacional, que es justo lo que les vine a exponer hoy. Tenemos por otro lado este boletín meteorológico mensual que es muy meteorológico, muy técnico, pero a veces es importante por el tema de eventos extremos, seguros y demás. Tenemos el pronóstico subestacional que nos dice semana a semana cómo van a estar 4 semanas hacia adelante. Y tenemos 2 productos que son de los pocos que no están pronosticados por región climática, sino que más bien estos vienen por región productiva de arroz o de caña de azúcar. Estos son los boletines agroclimáticos que justamente se generan mensualmente. Uno en asocio con Conarroz y otro en asocio con Laica. Son boletines ya de más de 5 años de estarse generando. Ahora tenemos algunos productos que se desarrollan para el apoyo a la Comisión Nacional de Emergencias, justamente con el día a día de los eventos extremos. Tenemos tendencia semanal que nos muestra en la semana si vamos a tener una onda tropical, un empuje frío, o si la zona de convergencia intertropical va a estar haciendo ahí locuras en Costa Rica. Tenemos también otro producto que no se genera siempre, solo cuando hay algo que avisar, el aviso meteorológico.
Entonces, si hay algo que decir, como por ejemplo viene una onda tropical o bueno, sigue la onda tropical tal afectando Costa Rica, bueno, tenemos también el pronóstico diario, que este es donde ven a mis compañeros todo el tiempo salir en televisión diciendo si nos está afectando la onda tropical o es la zona de convergencia intertropical, si va a llover hoy en la noche, si va a llover mañana en la mañana. Y eso sería de mi parte. Agradecemos a la señora Karina Hernández por su valiosa presentación, que nos ayuda a comprender mejor el comportamiento de estos fenómenos climáticos. Continuando con el desarrollo de la agenda, vamos a presentar a nuestro segundo facilitador de esta actividad de hoy. Él es Douglas Salgado Duarte. El señor Salgado es geógrafo, máster en Ingeniería Ambiental y Gestión de Proyectos. Es especialista en sistemas de información geográfica aplicados al análisis y la gestión del riesgo, y actualmente forma parte de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, donde contribuye al fortalecimiento de la planificación y la toma de decisiones para la reducción del riesgo de desastres. En esta oportunidad, don Douglas nos presenta la Estrategia Nacional Contingente para la Gestión del Riesgo 2026-2027, un instrumento fundamental para organizar las acciones de preparación, coordinación y respuesta ante posibles escenarios de amenaza que puedan afectar el país. Agradecemos a don Douglas la participación y la disposición para compartir este importante tema con todas las personas presentes, y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, don Douglas. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, excelente, don Douglas. Sí, más bien agradecer a la Unidad de Normalización y Asesoría este espacio, así como al Instituto Meteorológico Nacional, que prácticamente es nuestro asesor técnico, es parte del Comité Asesor Técnico dentro del esquema del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y también al Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, que está aprovechando estos espacios de intercambio de experiencias, conocimiento y formación. Eso debe ser fundamental. Y por supuesto a las personas que han tenido la paciencia de tomarse el tiempo, y ya veo que están muy interesados y hay preguntas súper interesantísimas que podamos poder darle respuesta adecuada. No sé, compañeras, cómo estamos con el tiempo, sino para poder reajustar el tiempo de exposición, y debido a la claridad conceptual en la cual la máster Karina nos podría saltarme algunas que yo he preparado. Adelante, me indican, por favor. Sí, don Douglas, estamos bien con el tiempo. Ok, Adelante. bueno, vamos a ir a la materia. Prácticamente el fenómeno del Niño ya es muy conocido en Costa Rica. Tenemos experiencia no solamente en cómo se manifiesta, sino cada vez vamos teniendo una mejor fortaleza de cómo confrontarlo, que es el tema que nos amerita esta tarde. Y además, cómo articulamos todo el esquema del Estado costarricense para poder atender esta situación, que es muy particular porque muy bien lo establecía Karina. Como hemos podido entender, cada fenómeno manifiesto del Niño tiene sus particularidades, tiene sus huellas diferentes y tiene sus connotaciones tanto en la parte espacial, o sea, geográfica, y en el tiempo. Entonces eso reconfigura la forma de cómo tenemos que prácticamente entender estos procesos para poderlos confrontar de una manera sistémica. Cuando estamos hablando sistémica, es como hacerlo de una manera que no solo involucre la atención de la emergencia, ¿verdad? Que es un enfoque a veces bastante sesgado, y sino que más bien está enfocado a dos elementos anticipatorios. Número uno, la prevención y los preparativos. Y lo otro, el tema hiperidealizado, ¿verdad? Pero también muy estratégico, que es la participación ciudadana, en la cual los diferentes actores sociales pueden tomar posición, como escuché muy bien a la señora ahora de
de la SA, en la cual manifiesta su preocupación, ¿verdad? Estos elementos son claves para entender que esto no termina aquí, que eso posiblemente va a ser una secuencia de otros niños que veremos en el futuro. Entonces, ahora tenemos que confrontar que es ahorita nuestra misión, pero también sacar las enseñanzas y lecciones aprendidas para el siguiente y verlo más en el tema de la confrontación desde el punto de vista anticipatorio. Dentro de las gentes que están acá y que están vinculadas a los comités municipales de emergencia, a los comités comunales de emergencia, es importante tener esos 3 aspectos, perdón, 4, que son las amenazas, peligros, tal la visión como nos lo ha dado excelentemente Karina Hernández, donde nos establece la conceptualidad del fenómeno ENOS, fase cálida, mejor conocido como fenómeno del niño, y 3 componentes que más se manejan a nivel de comités regionales, municipales y comunales, que son las vulnerabilidades, la exposición y las capacidades, ¿verdad? Vamos a entender como las vulnerabilidades, la parte fragilidad desde el punto de vista social, lo económico, lo ambiental, pero también en la fragilidad en la parte institucional de las organizaciones, y yo podría agregarle también elementos del lo personal, ¿verdad? Del ciudadano que está informado, ya al informarse sobre cómo trabaja esta amenaza, reduce su vulnerabilidad, ¿verdad? El tema de exposición, que es un tema más práctico, se trabaja a nivel de comités municipales de emergencia y también a nivel de instituciones del Estado. La exposición tiene que ver con el inventario detallado de las personas, los bienes y la infraestructura y los ecosistemas que van a ser afectados. Y en eso ya nos estamos preparando. Ese inventario es necesario para poder tomar decisiones adecuadas y poder confrontar la crisis de una manera ordenada, planificada, de manera tal que nos permitan hacer eficientes el uso de los recursos de cualquier parte que provengan. Primeramente, por lo general siempre viene del Estado, pero también hay recursos de la cooperación internacional y recursos del sector privado y, por supuesto, recursos de la sociedad civil organizada, ya sean humanos, financieros, tecnológicos o materiales, ¿verdad? En el tema de capacidades, van a ser aquellos recursos. La SNGR, disculpen ahí, que la abreviación que hice, significa Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que lo estamos viendo ahorita en operación. Esta reunión tiene que ver con eso, donde estamos muchos actores tratando de entender primero la amenaza, como muy bien lo especificó el IMN a través de Karina. Y ahora vamos a entender cómo, digamos, atacar, cómo poder hacer un proceso de planificación de manera tal que los diferentes actores institucionales, sociales y la ciudadanía pueda tener claro cuál es su rol en esto que se nos viene encima, que ya está prácticamente en desarrollo. Pero capacidades, vamos a ver qué recursos tenemos. Ahora responde la pregunta, ¿qué tenemos ya listo? ¿Qué se puede usar y qué se puede disponer? ¿Verdad? Para eso requiere mecanismos que conceptualmente se denominan como procedimientos y protocolos. Para los que están en los CMS y los comités comunales me van a entender muy bien, ¿verdad? Que son mecanismos para poder movilizar los recursos en asistencia a la población vulnerable o viéndolo desde el punto de vista del Estado a los elementos críticos. Cuando estamos hablando de elementos críticos son aquellos que están referidos a servicios como los hospitales, las clínicas, las escuelas, los mismos acueductos, en este caso, en esta emergencia de tipo, y otros servicios que son esenciales para lo que la amenaza va a trabajar y va a concentrarse en su deterioro o en su exposición, ¿verdad? Douglas, ¿puedo Sí, interrumpir un momentito? dime. Porque aquí nos dice doña Adriana Bando que si puede devolverse un momentito a la anterior, pero es la tras anterior, a la filmina tras anterior. Esta, Esta sería, ajá. ¿sí?
No sé si será que necesita doña Adriana alguna captura o algo así, porque nos pidió que nos devolviéramos ahí, pero igual nosotros les vamos a... Sí, vamos a Nosotros, compartir el pues, sí, material. sí, estaba ¿Sí? como tratando de... Ajá. Ajá. Ok, sí, nosotros les vamos a compartir el material a doña Adriana para que no se preocupe. Entonces, continúe, don Douglas. Gracias y Sí, disculpe. sí. Adelante. La exposición a veces se usan como sinónimos. Gracias más bien a la señora porque me permitió. A veces se usan como sinónimos, pero la exposición es un poquito más concreta porque es contar y medir y hacer tangible para poder calcular el daño y la pérdida. Ahorita no voy a detenerme en eso, pero es un tema metodológico, ¿verdad? Y la capacidad es qué tan listos estamos y cuánto tenemos y cómo podemos usar los recursos para afrontar la crisis. Generalmente se visualiza en este esquema, ¿verdad? Las amenazas que se refiere a los peligros generalmente están gobernados por fuerzas de la naturaleza, por todos los procesos sociales, que también se conoce como amenazas antrópicas, o la combinación de ambas, ¿verdad? Y podemos asociar otro tipo de amenazas un poquito más específicas, se llaman amenazas tecnológicas, pero el campo que acaba de darnos muy bien Karina, trabaja muy bien en las amenazas. Costa Rica necesita tener claro la certidumbre, o sea, la claridad del impacto y la materialización de que la amenaza ya está trabajando. A partir de ahí, entonces, nosotros establecemos alertas. La comisión es la única que tiene esa potencial por ley para establecer las alertas en Costa Rica. Y los otros tres elementos yo ya hablé. Eso nos va a dar una cuestión que se llama el riesgo de desastres, que la parte está en el centro. Entonces, yo no puedo hablar del riesgo si antes no tengo claro cómo están mis otros componentes para poder clasificar. Y utilizamos muchos métodos para poder hacer eso, ¿verdad? Los modelos y los datos, que generalmente se usan más en la parte de amenazas, en la parte de análisis y simulación, también en la parte de amenazas, el campo de donde trabaja Karina, el tema de las capacidades, la exposición, lo que tiene que ver con la participación comunitaria, las instituciones y los planes que yo tengo para poder reducir el riesgo, ¿verdad? Poder establecer su manifestación. Bueno, ahí yo no me voy a quedar ahí, pero esa queda recolectado ahí porque son datos del IMN, entonces eso va a estar pero Karina ya nos dio con suma maestría de los componentes de la definición de Lenus, ¿verdad? Este también es un video que es tomado del IMN, no lo voy a colocar por el tiempo, pero lo voy a juntar, pero es material del IMN, donde otros compañeros explican muy bien, ¿verdad? Entonces, recopila para el que quiere repasar la información que... Ajá. Realmente nosotros nos preparamos a partir de la información del IMN, que es el impacto, las consecuencias y los efectos de esa amenaza en desarrollo. Entonces, ustedes saben muy bien que vamos a tener entonces debilitamiento de los alisios por una parte para el sector pacífico, ¿verdad? Vamos a tener déficit de hídrico en la parte de la atmósfera, en la parte de los suelos, en relación con la parte agropecuaria es clave en eso. Vamos a experimentar pérdidas en el sector agropecuario y la pesca, por supuesto, y nos alistamos posiblemente para el repunte de los incendios forestales, ¿verdad? Entonces son los elementos en los cuales está diseñado la estrategia, porque hay una alteración de componentes claves en las variables de las atmósferas, en donde está claro que una de las primeras es la ausencia de lluvia en algunos lugares. Esta imagen me gusta, es muy educativa, es de los satélites, es una imagen de los satélites Sentinel de la Comunidad Económica, perdón, de Europa, y muestra prácticamente de una forma visual el calentamiento en superficie del Océano Pacífico Ecuatorial y se ve muy clarita la mancha en color rojo, naranja, amarillo, ¿verdad? Ese calentamiento y nos da de forma didáctica cómo ese calentamiento ocurre y después claramente cómo estas afectaciones a nivel de atmósfera cambia todos los patrones como lo especificó la experta. La estrategia tiene un abordaje basada en la ley 84-88 que articula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y utiliza elementos basados en experiencia. Los elementos basados en experiencia básicamente están
visualizados en la experiencia de confrontación 2014-2015, que fue una declaratoria de emergencia que se utilizó para ese entonces, ya que se tenían claramente los elementos de que la amenaza estaba en operación sobre el territorio y además una contabilidad bastante certera de los daños y las pérdidas necesarísimos para poder hacer una declaratoria de emergencia. Si los daños y pérdidas no están contabilizados, no se puede hacer una declaratoria de emergencia porque eso requiere confirmar que esos daños y pérdidas están asociados debidamente al niño. Y eso es una materia que está más en el campo de los comités municipales de emergencias, de las instituciones que lo componen y de las instituciones del Estado que tienen el registro de esas variables de daños y pérdidas para poder darle seguimiento a eso. Bueno, la estrategia eh, parte de un criterio basado en la experiencia. Esos fueron los cantones que en el 2014-2015 estuvieron impactados por el fenómeno del niño. Hicimos una proyección, pero ya nos quedamos cortos porque la amenaza, como lo dijo muy bien Karina, evolucionó muy rápido. Y entonces significa que va a afectar a más cantones. Nuestras proyecciones indican que vamos a tener un impacto de aproximadamente 60 cantones. Entre la fase que está identificada como la parte de déficit hídrico, ¿verdad? Que es parte de la vertiente Pacífico y el Valle Central, y el excedente que está ubicado en el sector Caribe. Entonces, sí va a tener, como ya se está evidenciando, impactos espaciales muy importantes para el país, ¿verdad? Esto que está acá es el corredor seco, muy consecuente con el impacto 2014-2015. Eso va a repetir y posiblemente se va a extender de acuerdo con como lo ha planteado el IMN, ¿verdad? Usamos los relojes muy didácticos que nos establece la COENOS y el IMN para poder ir marcando también nuestra actuación a nivel de comités regionales de emergencia, comités municipales de emergencia y comités comunales de emergencia y obviamente todas las instituciones que están agregadas al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Y está clarísimo que estamos en la fase de un niño en desarrollo que va a ser fuerte. Traigo esto a colación porque nos han preguntado en varias reuniones si estamos, que si estamos bajo la influencia del fenómeno del niño, se pueden presentar lluvias. También se la dejo para que Karina me refuerce esa pregunta. Y obviamente sí, lo hemos experimentado y aunque tengamos la fase de déficit hídrico, es posible que tengamos eventos de lluvia a lo largo de la manifestación del periodo seco, ¿verdad? Algunas definiciones, no voy a entrar en detalle de eso, pero es importante porque se menciona, entonces hemos rescatado a qué nos vamos a referir como déficit hídrico, ¿verdad? Eso es importantísimo para entenderlo porque tiene que ver como un desequilibrio en la parte de la oferta de agua, primero en atmósfera y luego en superficie, y eso tiene una relación directa con todos los elementos de la dinámica del ciclo del agua en los cultivos y sus relaciones para el uso humano, el consumo humano, para la industria, el comercio, el turismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso nos va a tener relaciones directas con eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ese déficit hídrico nos va a afectar toda la cadena de producción, empezando por el sector agropecuario, luego por el sector comercial, luego la parte turística y obviamente también, perdón, en secuencia con el sector de energía, pero por ahora estamos garantizando, de acuerdo con el ICE, de que no fallen nuestra producción de energía y hay un sistema que ellos tienen que llaman plan contingente en caso de tener un abatimiento de los embalses, o sea, tener menos agua en los embalses principales y por tanto que produzcan mejor, que no produzca la energía eléctrica suficiente. Bueno, voy a dejarles este de hoy en la mañana del director del IMN, vamos a ver si se escucha. El Comité Técnico del Fenómeno del Niño y el Instituto Meteorológico Nacional, en su calidad de ente coordinador, han declarado sequía meteorológica en la provincia de Guanacaste, con excepción de la península de Nicoya, así como en el Valle Central y la región conformada por Upala, Los Chiles y Huatuso.
Esta declaratoria responde a que la provincia de Guanacaste presenta un déficit de precipitación del 60% con respecto al promedio de lluvia esperado para esta época del año. De igual forma, el Valle Central, particularmente el área de San José, registra un déficit cercano al 65%. Por su parte, en los cantones de Upala y Los Chiles, el déficit de precipitación ronda el 30%. Es importante señalar que un déficit de lluvia no implica la ausencia total de precipitaciones, sino que la cantidad de lluvia acumulada durante determinado periodo es inferior a los valores normales para la época. El Instituto Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento de la evolución de este fenómeno, el cual, según las proyecciones actuales, podría prolongarse al menos hasta marzo o abril del año 2027. Bueno, clarísimo, nosotros ocupamos esa información científico-técnica para podernos cambiar las alertas, modificarlas, ya sea hacerlas, graduarlas con mayor intensidad o eliminarlas, ¿verdad? Entonces, posiblemente dentro de muy poco pasemos a alerta amarilla a los 40 cantones que están ahí. Cuando estamos haciendo alerta amarilla, no son alertas para la comisión de emergencia, son alertas para el ciudadano en general, para los gobiernos locales y para las instituciones. Eso significa cambiar la forma del trabajo para confrontar el fenómeno del niño. Ese cambio se va a dar dentro de unas horas, dependiendo de cómo la jefatura de nuestra área de investigación en el riesgo esté coordinando con la presidencia de la CNE, con presidencia de la República, para hacer ese dictado apropiado del cambio de alerta. Y cuando, como ciudadano, cuando yo escuche que estamos en alerta amarilla, y específicamente un gobierno local específico, significa que debo prepararme y yo podría ir a consultarle a la municipalidad y al mismo CME cómo lo está haciendo, porque entonces tendríamos que diseñar los planes contingentes para el fenómeno ENOS, ahora sí, del nivel local. Hay un cambio importantísimo porque la estrategia lo que hace es reunir toda la información consecuente de las acciones institucionales. En este caso son 19 instituciones que han sido seleccionados porque son las más críticas, porque tienen servicios estratégicos y porque tienen que brindar materia clave al país. Entiéndase energía, producción, salud y comercio, básicamente, y atención a la población por lo general, ¿verdad? Esta imagen no me voy a referir, yo la uso para, que es del IMN, para poder entender que en esta área ahorita efectivamente tenemos debilitamiento de los huracanes y tenemos el calentamiento oceánico en este sector que debilita la presencia de las lluvias en nuestro territorio costarricense, ¿verdad? Entonces, esa es la principal acción. Y lo otro, como muy claramente lo especificó Karina, el tema de ondas tropicales. Cuando tenemos el fenómeno del niño, no es que las ondas tropicales se van, como muy bien Karina lo especificó, sino que nos generan también la parte adicional y enfocarnos de que vamos a tener impactos por ellas, básicamente cuando nos dejan bastante lluvia en tiempos cortos y entonces como las que hemos vivido recientemente en la zona de la vertiente Caribe, principalmente en los cantones de Sarapiquí, Matinas, Siquirres y Talamanca, donde tuvimos impacto con movilización de las personas, ¿verdad? Entonces, comprender que el fenómeno ENOS no es solamente fase cálida, no solo en Costa Rica, no solo significa déficit hídrico, sino también el excedente de lluvias en el sector Caribe, ¿verdad? La extensión que está clarísima, más o menos esperamos que eso va a continuarse para el 2027. Ya en sí, no le voy a leer la parte de la estrategia, pero la estrategia, su objetivo finalmente es alinear, ¿verdad? Confrontar, pero tiene los procesos que ya conocemos en el contexto de los comités municipales y comités regionales y los comunales, que tiene que ver con la prevención, preparativos, respuesta, rehabilitación y la coordinación sectorial y territorial. La estrategia está basada en eso. Tiene que ver con acciones específicas y en un territorio definido. Incentiva,
sensibiliza, como lo estamos haciendo ahorita, cuantifica, son los daños y las pérdidas, provee, básicamente proveer son aquellos temas que tienen que ver con asistencia logística en sectores muy críticos y asistencia humanitaria. Obviamente orientar y el otro vigilar. La vigilancia la hace la parte de la ciencia y la técnica a través de la COENOS y el IMN. ¿Verdad? Tiene sus objetivos específicos que ustedes los van a poder leer y cuando les pasemos la presentación, que ya más o menos lo he diseñado en esta parte, lo he expresado. Y obviamente también se ha contabilizado. Esta emergencia nos va a costar un poquito cara. Ya tenemos proyectado cuáles sectores se van a ver más afectados. Ahí hay una lista de ellos, ¿verdad? Básicamente tiene que ver con esos que están ahí marcados, desde la parte agropecuaria hasta la parte del sector educativo y sector salud. Y todo eso nos dice cuánto deberíamos esperar en términos de las pérdidas, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos diseñando para trabajar básicamente con el de producción, que ya está siendo afectado, solo que ahora tenemos que contabilizarlo para ver dónde se están dando los impactos, porque a nosotros pueden decir que ya hay afectaciones, pero como sistema nacional tenemos que ver en dónde. Eso se llama locus. El locus significa dónde exactamente está ocurriendo y su relación directa con el fenómeno ENOS. En el tema de energía, estamos priorizando para que la energía siempre sea continua y no se genere apagones. El agua es el más difícil porque tiene que ver con abatimiento de las fuentes de abastecimiento, obviamente las asadas, que en la anterior emergencia, 2014-2015, prácticamente tuvimos afectaciones en muchas asadas, en más de 200 asadas. Y obviamente la población vulnerable, la población que al irse el agua, al no tener agua, va a estar mayor expuesta a temas de racionamiento o tener que suplirla por medio, por ejemplo, de cisternas. Y el tema de comercio, porque sin agua no funcionan muchas cosas, ¿verdad? Vamos a tener un aumento de el impacto a la población, porque la población creció en estos 10 años con respecto al 2014-2015. Prácticamente estimamos de forma directa va a impactar a más de 1.100.000 personas. 1.100.000 personas, de forma diferenciada, por supuesto, y en diferentes rubros. Nos preparamos para tener un impacto fuerte en las regiones que ya han delimitado muy bien el IMN, básicamente Pacífico Norte, Pacífico Central, donde tenemos sectores productivos importantísimos. Y ahí el MAC también tiene una estrategia para poder confrontar esta crisis. Lo está haciendo adecuadamente. Una parte donde esta imagen es del INS Bomberos. Esto es de lo que ya ha ocurrido, los puntos debidamente mapeados. Esta parte sí nos preocupa porque vamos a tener repunte de los incendios forestales. Igual el INS Bomberos también tiene una estrategia bastante fuerte para confrontar con recursos humanos de atención, de combate a incendios y también de suministro de agua rápido para aquellos sectores en unión con el SINAC y el MINAE, que están haciendo un trabajo muy interesante ahí en el planteamiento. Este es el estado actual, donde tenemos 40 cantones en alerta verde. Significa informarse de que van a ser impactados, informarse de las características de las amenazas, de sus consecuencias y efectos. Pero ya esta condición va a cambiar dentro de pocas horas y posiblemente esos que están ahí marcados pasen a amarilla. La condición de amarilla significa preparativos y activar definitivamente a los comités municipales de emergencia de forma continua para la vigilancia en fuentes que tienen que ver con el suministro del agua, con el tema de control de vectores, en caso de ocurrir, ¿verdad? Principalmente el dengue, el zika, el chikungunya y otros vectores asociados cuando tenemos el calentamiento y posiblemente otro tipo de afectaciones ligadas al estrés térmico. Entonces, esa parte involucra ya, cuando tenemos ya un estado de alerta amarilla, una mayor preparación, no solamente para las instituciones, sino para la población en general, especialmente en aquellas áreas donde ya la amenaza está interactuando de forma directa
como muy bien lo ha especificado el IMN. Y por otro lado, no descuidarnos con el otro tema que tiene que ver con el Caribe, donde ya en estos días nos hemos empleado a fondo para atender esas crisis temporales y que requieren movilizar recursos humanos y asistencia humanitaria y asistir a la población. También se hacen estimaciones cuáles van a ser las regiones más afectadas. Está clarísimo que el Pacífico Norte va a llevar la mayor carga, el Pacífico Central, parte de la zona norte y el Valle Central, ¿verdad? Recordarles que está el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Ellos ahorita tienen a cargo el desarrollo de la estrategia en el tema operativo. A partir de una herramienta que son planes contingentes institucionales y mucha de la información ya se encuentra disponible en una web que yo ahorita les voy a pasar, un sitio. Esto es un mapa muy rápido donde muestra la relación de las asadas, donde prácticamente son los acueductos comunitarios que reportaron daños y pérdidas cuando estuvo operando el 2014 y 2015. Y véanse que está muy relacionado con la zona del Pacífico Norte. Y es posiblemente que sí, como muy bien lo establecía la señora, va a significar trabajar muy cercanamente, eso involucra al gobierno local, o sea, la municipalidad, al CME, para identificar cuáles asadas van a requerir asistencia y acompañamiento durante esta crisis, ¿verdad? De manera general, la estrategia es una hoja de ruta en varios ítems, monitoreo y la alerta temprana, excelentemente desarrollado por el IMN, a nuestro agradecimiento permanente en eso, porque ha mostrado una maestría en ese manejo de detección de la amenaza. En la gestión del agua, ¿verdad? Que es un tema un poquito muy complicado en Costa Rica, pero hay que trabajarlo. La estrategia ya establece cómo hacerlo. La seguridad alimentaria, liderada por el MAC, que tiene un plan de trabajo. Energía, el ICE tiene un super plan, yo lo vi. Tiene un super plan para garantizar que no, el suministro no nos va a hacer falta y si el agua faltara en sus plantas de abastecimiento, de generación hidro, o sea, operadas por agua, tiene respaldos a través de geotermia, la parte solar y eventualmente la activación de plantas térmicas que funcionan con búnker y la posibilidad de otros mecanismos, por ejemplo, plantas solares que ya pronto también empezarán a agregar energía eléctrica y que ya están alineadas justo cuando el ENO ya está encima de nosotros. El tema de la salud pública garantizada con el IMN ya, el MinSalud ya ha empezado todo el tema de vigilancia de vectores y en su plan garantiza toda la parte de lo que tiene que ver el control, la mitigación y el desplazamiento de recursos humanos a las zonas que eventualmente van a estar bajo no solo el estrés térmico, sino también con la aparición de esos vectores, ¿verdad? El sector de protección social está garantizado con el IMAS para aquellas poblaciones que están bajo línea de pobreza. Entonces, el IMA ya ha alineado un plan de cómo va de una herramienta que se llama el CINIRV y localizar esa población para asistirla en el momento más crítico, ¿verdad? Luego vienen otros temas que tienen que ver con el tema de educación y comunicación, donde como seminarios como este, tratamos de orientar a la población para que comprenda cómo confrontar esta amenaza, ¿verdad? Y otras modalidades novedosas, porque no han ocurrido en las anteriores, con base en mi experiencia, en otras emergencias niño, como es el sistema de banca para el desarrollo. Hay una serie de créditos contingentes y avales de emergencias orientados para las asadas y para otros sectores que tienen que ver con producción y comercio. Entonces, si tienen dudas, nos pueden escribir ahí. Entonces, hay un grupo que está asociado al Sistema Banca del Desarrollo que diseñó unos mecanismos para asistencia financiera, básicamente créditos blancos para sectores que van a requerir ayuda financiera para temas sensibles, ¿verdad? En la página web que está disponible, ahorita les paso el sitio, ya hay 285 acciones debidamente presupuestadas que están ligadas a varias instituciones, 19 en total, y las cuales se pueden revisar en línea,
¿verdad? No voy a detallarme en eso porque es un poco extenso, ¿verdad? Sí se ha revisado concienzudamente cuál es el ataque que se prevé en esa estrategia. Por ejemplo, aquí revisamos el sector agua, entonces ellos están desarrollando el aumento de los almacenamientos, la producción de nuevos pozos, el tema del plan de contingencia a través de asistencia por camiones cisterna, el monitoreo de las fuentes, en fin, hay una serie de acciones que ya tienen compromiso institucional que deben estar ejecutando las instituciones, ¿verdad? Sí vamos a tener reducción de caudales, sí va a haber, sí va a haber desabastecimiento y también va a haber cortes programados en fechas que van a ser anunciadas, ¿verdad? Bueno, este es un adelanto, se me coló ahí, pero ese es el estado, aunque porque todavía no está oficial, cuando se dé la línea, pero les voy a adelantar, porque estamos hablando de un tema serio. Estos pasarán a condición amarilla. Amarilla significa preparación y significa ir a solicitar a cada municipalidad cuál es su plan contingente, ¿verdad? Y el verde significa, algunos cantones van a pasar a verde y eso significa informarse porque posiblemente luego, conforme avance el año, pasarán a amarilla. Y esperemos, pero parece que sí. La siguiente gradualidad de lo amarillo será naranja. Esperemos no llegar ahí, pero la naranja ya es una parte bastante crítica. Las ventanas de tiempo. Estamos en agosto-septiembre en color amarillo. Vamos a ir posiblemente al incremento de alerta. Eso requiere de algunos permisos y gestiones internas aquí dentro de la CNE para que se dé eso, pero casi que listo va a ocurrir. Y la parte que no queríamos llegar, pero tenemos que confrontar anticipatoriamente, como lo estamos haciendo ahora, estaría de octubre a diciembre, que es la fase crítica. Y ahí es donde se van a concentrar la mayoría de los daños y pérdidas, pero eso requiere no decir que vamos a tener daños y pérdidas. Significa, es decir, en dónde está la extensión del daño y cuánto cuesta ese daño y a quién se le está afectando. Eso es un trabajo muy arduo, muy pesado, en manos de los comités municipales de emergencia y de las instituciones que tienen que hacer el inventario detallado para poder asistir en la pérdida de daños. ¿Ok? No les voy a hablar de esta imagen porque es un poquito extensa, pero lo que significa es que hay tres acciones claras. Uno es el Centro de Operaciones de Emergencia, actualmente comandado por 28 instituciones. El CAT, donde está la COENOS y el IMN, donde está Karina, que nos genera información científico-técnica, nos da cómo entender la amenaza, cómo comprenderla, cómo procesarla. Y en esta base fundamental están los comités municipales de emergencia y los gobiernos locales, que por ley la prevención primera les corresponde a ellos. El artículo 14H, el 84-88, la prevención primera le corresponde al gobierno local y con instancias de trabajo que son a nivel comunal, etcétera. Y obviamente hay toda una estructura de base que tiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para apoyar todo esto, ¿verdad? Por el tema del tiempo, voy a saltarme algunas. Cuando pasamos a alerta amarilla, tenemos que hacer una prospección y esa prospección ya identificó, basada en experiencia, 18 ítems críticos. Los comparto con ustedes, ya que están bastante interesados en la materia y generalmente revisando desde el punto de confrontación del niño, encontramos que eso ha sido asistencia material, básicamente con lo que tiene que ver con el tema de almacenamiento del agua, la compra de reservorios, de tanques, inversión en esa línea de trabajo, la asistencia logística para nuevos pozos, apertura de nuevos pozos, que no es fácil, porque eso requiere permisos, aún así, durante la crisis, que no tengan problemas con la parte ambiental, ¿verdad? Entonces, no es que yo perforo porque me da la gana, eso requiere requisitos a cuidar para no hacer locuras con la perforación. La nutrición animal, importantísima, porque desgraciadamente los que están asociados a la parte animal en la producción, como ganado y toda la parte de otros animales de la producción, van a ser afectados, ¿verdad?
La asistencia a la población vulnerable, sobre todo aquella que ya está en condiciones de vulnerabilidad extrema o que en su rango de edad, ¿verdad? La parte que tiene que ver con los adultos mayores, los niños, las niñas también, y las mujeres, sobre todo mujeres que tienen condiciones de economía sensible, por ejemplo, las molusqueras, ya tenemos identificados con el sector pesca 1.300 molusqueras que definitivamente su impacto con el niño va a ser afectado. Y otros temas asociados que ya la CNE ya los tiene marcados en la línea de ataque, pongámoslo así, en lo que es el tema de la vigilancia de vectores, la fumigación, el tema de asistencia humanitaria con diarios a pequeños agricultores. Posiblemente vamos a tener desempleo sector agrícola, entonces hay que generar las políticas para atajar ese desempleo, eso ya está en discusión. El pago de seguro de cosechas, la atención a las asadas, precisamente a la señora que nos hacía la observación y su preocupación. Y otros temas asociados con el tema de la contabilidad de daños en granos básicos, hortalizas, etcétera, porque tenemos que garantizar la seguridad alimentaria, ¿verdad? La contabilidad de las muertes en el hato ganadero, su georreferenciación, los incendios forestales, el combate del estrés térmico, esta parte lo ha venido insistiendo el IMN, porque vamos a tener un aumento también en las temperaturas durante el día, ¿verdad? Y tenemos que generar también planes específicos, por ejemplo, con el sector de educación para el manejo del estrés térmico y también en las áreas laborales, ¿verdad? Sobre todo en industrias y en la parte de la población que trabaja al aire libre, ¿verdad? Sobre todo en la parte de cosecha. Las acciones que han diseñado las instituciones, de acuerdo a su basada en su experiencia, pueden ser consultadas acá en enos.cr, cne.gov.cr. Ahí les dejo la lámina para que ustedes puedan copiar y pueden consultar por institución, por acción y también ver el estado de avance. No obstante, vamos a la alerta amarilla posiblemente, ¿verdad? Y eso significará colocar las acciones, ahora sí, de los gobiernos municipales de forma competente y alineada al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Cambio y fuera. Gracias. Muchísimas gracias a Douglas. Bueno, las consultas que quedan en el chat son como las de las asadas, ¿verdad? Entonces, para que nos hagan la consulta al correo de don Douglas, ¿verdad? Que se puedan canalizar, como lo explicó él anteriormente, ¿verdad? Y bueno, agradecer nuevamente a don Douglas y a Karina, ¿verdad? Por presentarnos, por la participación, por esta presentación. Y bueno, agradecerle a cada una de las personas participantes el día de hoy por su interés en el tema. De este modo damos por concluida la actividad y les deseamos una muy bonita tarde, esperando que este evento haya sido muy provechoso. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.